días. Vamos a continuar con las mesas. Y bueno, les voy a presentar a Alejandra Márquez Pérez. Ella es licenciada en Psicología certificada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestranda en Psicoterapia Psicoanalítica por parte del Colegio Internacional de Educación Superior, actualmente encargada del área de Psicología en el Instituto Laude, así como terapeuta en su consulta privada. Ella nos va a presentar el artículo El saber hacer ahí con el sueño psicótico de su autoría, ¿vale? Okay, muchas gracias. Buenos días. Bueno, entre la psicosis y el sueño existe un elemento vincular que permite develar la ubicación psíquica del paciente, lo cual abona al saber hacer del analista. Si bien este es el fundamento que le da movilidad al presente artículo, es necesario diseccionar aquella proposición. Por lo tanto, me gustaría comenzar con una breve descripción en torno a la psicosis. Para el psicoanálisis freudiano, la psicosis es un modo alternativo de vinculación con la realidad, puesto que procura sustituirla. Ulteriormente, y de la mano de Lacan, se propone la forclusión como mecanismo de defensa primordial, que se impone ante el funcionamiento psíquico del sujeto, condicionando así su actuar. Por lo tanto, en la psicosis, la realidad se ve comprometida a tal grado que se forcluye, es decir, se elimina, se descarta, dando lugar a la creación de agujeros psíquicos que el sujeto tiene la necesidad de cubrir, por medio del delirio, característica medular del funcionamiento psicótico. Dicho esto, se propone el acto onírico como un localizador, que ante su escucha colabora a la identificación de la etapa operante del paciente con relación a su condición psicótica. Para esto se consideran 4 etapas fundamentales que permiten identificar la evolución onírica y con ello la evolución clínica que el analista le permite su posicionamiento. Primero, la fase inicial responde a la eclosión del delirio, etapa donde el sueño se coloca como uno de los factores causantes del delirio. Se identifica, por ejemplo, cuando nos internamos en el caso Schreber, donde es posible distinguir por medio de la presentación de contenido onírico 2 momentos centrales que nos indican tanto la advertencia de la enfermedad como la eclosión en sí ya del brote psicótico. En primer lugar, el enfermo nos reseña que antes de su recaída experimentó varias veces el mismo sueño, donde el contenido aludía a que también había reaparecido su enfermedad nerviosa, sintiendo alivio al despertar de que solo fuera un sueño. En un segundo momento, describe un sueño que lo empuja al desencadenamiento, debido a que una sensación voluptuosa se desarrolla a partir de un sueño que da paso al delirio, sobre la emasculación, que tiene por propósito la creación de una raza original. Schreber menciona que de mañana, cuando estaba tendido en la cama, sin recordar si se encontraba semidespierto o dormido ya, tuvo la sensación de que tenía que ser muy grato ser una mujer que es sometida al coito. Esta fase inicial puede identificarse con la notable confusión entre vigilia y realidad. Es decir, no saber si el factor fundamental para la ubicación del comienzo delirante tiene que ver con la confusión entre saberse dormido o despierto. En segundo lugar, la fase de continuación o acrecentamiento. Esta responde a la inmersión del estado delirante, donde existe una mixtura entre vigilia y sueño. Por ejemplo, en el caso AM o M de Lacan, la enferma ve en sueños a su hijo ahogado, asesinado y raptado. Cuando despierta se halla en un estado de ansiedad extrema. Está en verdad esperando de un momento a otro el telegrama que se le va a decir que la desgracia ya ha ocurrido. Es así como la comunicación entre sueño y vigilia se nota mezclada. Por lo tanto, no se halla distinción entre una y otra. Esta fase da paso a la continuación del delirio y a su inmediato acrecentamiento si no se acota. Posteriormente, en tercer lugar, tenemos la fase de decremento. Y aquí es donde ya emergen las primeras asociaciones por parte del paciente y se da apertura al establecimiento de la transferencia. Es en esta fase donde se ubica el sueño del cuerpo agujereado, recuperado por Greenberg, donde el paciente busca descarga afectiva por medio del sueño,
el cual ya distingue. La fase se desarrolla entre un continuo vaivén entre sueños fallidos y sueños consumados. Por ejemplo, un paciente sueña con un avión que está a punto de descargar una bomba. Él trata de encontrar refugio, pero no lo halla. Después de la explosión, él no ha muerto, pero descubre en su cuerpo agujeros y zonas podridas. Tal sueño puede ser catalogado como evacuativo, es decir, solo con su función de descarga, donde existe la posibilidad de atacar o preservar al objeto. Ahora bien, el soñante busca un refugio y ante la premura de la destrucción encontró un continente en sí mismo para ponerse a salvo, pero no lo logra y por ello advierte los daños causados a su cuerpo. La función de este sueño reside en realizar una descarga de ansiedad que se hace por medio de la verbalización y la actualización de la transferencia aún no depositada en el analista. También, en esta fase hay posibilidad de encontrar sueños mixtos, que además de la descarga, en ellos se adhieren sentimientos de culpa y reparación. Por último, se encuentran los sueños elaborativos, que tienen que ver con elementos depresivos, dirigidos a subsanar el daño causado al objeto. Para finalizar, en la cuarta fase, que es fase tratamiento, convergen los sueños elaborativos, el sueño como experiencia de Bolognini y el archivo de sueños de Bukowska. Irónicamente, en nuestra fase final inicia propiamente la dirección que debe tomar el tratamiento. La introducción a la etapa deviene en sueños como este, donde la paciente menciona: tengo bichos en las orejas, los retiro. Cuando ya no quedan más, me despierto. Tal contenido indica el requerimiento del paciente por vaciar su contenido delirante y dar paso a la escucha de la voz propia, que en lazo próximo con el analista se ha estimulado para lograr un nuevo saber. Lo esencial de la etapa final se distingue cuando el yo del paciente se encuentra suficientemente sólido como para ser capaz de separarse del delirio y con ello dar paso a la escucha del analista e iniciar la instrucción del tratamiento. Para esto, previas asociaciones del paciente tuvieron ya que haberse insinuado, y para este punto es necesario que la transferencia sea reforzada por el analista. En esta etapa se busca una reelaboración del contenido, donde, dando paso a la noción de experiencia figurado por Bolognini, se concibe al sueño como transformador. Esto a través de la reconstrucción del archivo de sueños propio de Bukowska, que durante 10 años archivó todos los sueños de un paciente psicótico, y solo al revisarlos pudo darse cuenta de dos situaciones. La primera es que a medida que el tiempo pasaba, las asociaciones del paciente iban aumentando, y la segunda es que pudo observar una organización de los sueños a partir de un tema, y con base a ello se iba transformando en la escena onírica. Dicho esto, es importante recordar que cuando hablamos de la función del soñar en el campo de la psicosis, se estima una prolongación temporal respecto a la situación analítica, ya que mientras se vislumbra la aceptación transferencial en el paciente, es necesario trabajar poco a poco sin incurrir en la insistencia de alguna temática que promueva la desorganización. Sin embargo, y llegados al timing correcto, es necesario llegar a enlazar el contenido onírico con la historización y los síntomas del enfermo, para así obtener las primeras asociaciones de su parte, las cuales nos llevarán a la génesis de la experiencia causante de la organización delirante. Es entonces la evolución del sueño un aspecto esencial para situar la ubicación tanto del espacio analítico como del paciente y, por supuesto, del actuar del analista. En conclusión, el saber hacer del analista versa en la detección de la fase donde se encuentra el paciente psicótico, para luego colocarse en posición de analista en espera de la aceptación de la transferencia, y de este modo dar posibilidad a la movilización de ciertos aspectos psíquicos, recordando que las fases del quehacer analítico son móviles y no metódicas. Gracias. Gracias, Alejandra. Muy interesante el tema, justo como nos colocamos como analistas, ¿no? La siguiente ponente es Andrea Acosta Martínez. Ella es licenciada en Psicología por el Colegio Internacional de Educación Superior.
Actualmente maestrante en psicoterapia psicoanalítica en la misma institución. Cuenta con experiencia en el ámbito clínico, tanto en consulta privada como en instituciones de salud, atendiendo a adolescentes y adultos mediante terapia individual, grupal, familiar y de terapia. Su enfoque integra perspectivas psicoanalíticas, psicodinámicas y sistémicas, adaptándose a las necesidades de cada paciente. Ha trabajado en la prevención y el tratamiento de problemáticas como depresión, ansiedad, duelo, suicidio, consumo de sustancias y conflictos relacionados. Se desempeñó como psicóloga clínica en los centros de integración juvenil, donde impartió talleres, terapias grupales y participó en la difusión de temas de salud mental a través de las redes sociales y programas de radio en línea. Actualmente ejerce como psicoterapeuta en consultorio privado. Además, cuenta con diplomados y cursos en áreas como victimología forense, duelo y violencia familiar, lo que refuerza su preparación para abordar de manera integral distintas problemáticas. Andrea nos va a presentar el artículo Maternidad líquida, una mirada hacia el duelo gestacional patológico. Gracias, Rosy, por la presentación. Levanten la mano cuántos de ustedes han vivido un duelo. La mayoría. Hay pérdidas que todos conocemos. Pérdida de un ser querido, de una pareja, de un trabajo, de una casa, porque no solamente es de un hijo. Pero existen duelos que no se nombran, que se viven en silencio, que se viven con el corazón hecho pedazos. Y una de ellas es justamente el embarazo. La pérdida de un ser amado, aunque es una experiencia humana del día a día, que cada uno está expuesto, puede ser inaceptable, doloroso, es desconcertante, pero cuando la pérdida es de una nueva vida, ¿esto se vive igual? ¿La vivimos de la misma manera? Hoy quiero hablarles justamente de este duelo invisible, el duelo gestacional, para darle su nombre, para darle una voz y un espacio de comprensión. El duelo gestacional representa una de las experiencias más dolorosas y paradójicamente menos reconocidas dentro del ámbito social e incluso familiar. Este duelo puede estar marcado por la culpa, los autorreproches, el rechazo social, puede caer en una melancolía. Este artículo propone una reflexión desde el psicoanálisis para que justamente podamos comprender y acompañar mejor a las mujeres que puedan atravesar esta pérdida. Pero, ¿qué es el duelo gestacional? A pesar de que la pérdida ocurre antes del nacimiento, el embarazo implica una inversión afectiva y psíquica profunda por parte de la madre y muchas veces también de la pareja, que da lugar a la creación de un vínculo con este bebé que es fantasiado, que es imaginario y que es real. Cuando se tiene una pérdida antes o incluso después del embarazo, esta pérdida no se limita a lo físico, sino que representa también la caída de una ilusión, de un deseo proyectado, se pierde el propio yo. A nivel psíquico, la gestión activa múltiples niveles inconscientes, desde el deseo edípico de tener un hijo como realización simbólica del deseo de tener el hijo del padre, hasta la carga narcisista que se le está depositando a ese feto. Por eso, cuando ocurre una pérdida, el duelo no solamente es por el hijo que se perdió, sino porque muchas veces la maternidad puede dar un sentido, puede dar amor, comprensión, esperanza, acompañamiento. Y la siguiente, por favor. Esta frase me encantó de una paciente. Si tan solo me hubiera cuidado, si tan solo hubiera hecho algo más por mi bebé, si tan solo pudiera regresar el tiempo, todo sería diferente. Esta es una frase inmersa de culpa y masoquismo moral que muchas veces se dicen a diario las mujeres y especialmente donde está inmerso el dolor y donde se instaló una melancolía, ya que, bueno, desde una perspectiva psicoanalítica y retomando a Freud en su obra justamente Duelo y Melancolía, es fundamental distinguir entre el duelo adaptativo del duelo patológico. ¿Qué pasa con el duelo adaptativo? En este, el yo puede reconocer la pérdida y puede reubicar la libido en nuevos objetos, pero por el contrario, en el duelo patológico, la madre se identifica con ese objeto perdido y el yo se empobrece
Por ello es que la madre tiene la sensación de haber perdido una parte de su propio cuerpo. Es como si hubiera perdido una mano, una pierna, un brazo, por ejemplo. Así es como vive esta pérdida. Y bueno, esto se va a manifestar en autorreproches, en la culpa, en autodesvalorización e incluso en la idealización suicida, ¿no? Por ejemplo, no sirvo para nada, ni siquiera, hubo una paciente que me dijo, ni siquiera puedo tener hijos, o sea, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Hasta eso llegan los pensamientos en ese tipo de duelos. La pérdida, en lugar de ser elaborada, queda fijada en un lugar interno de sufrimiento permanente. Es como si estuviera muerta en vida, ya no le interesa nada, ya no quiere vivir, ya no quiere comer. ¿Para qué me baño si no tiene sentido en la vida? Y aquí es donde entra en juego un segundo eje fundamental, el tipo de duelo que se permite socialmente. Hablamos de un duelo autorizado, que son estos duelos reconocidos socialmente, por ejemplo, la muerte de un cónyuge, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de una vivienda, donde ahí sí está permitido llorar, ahí sí siéntete mal, ahí sí quédate en la cama todo el tiempo, porque pues está permitido. Pero, ¿qué pasa con el duelo desautorizado? En este caso, el duelo gestacional, cuando se observa también, por ejemplo, la familia incluso. ¿Y para qué lloras si ni siquiera era un bebé? ¿No? Y, ay, algo venía mal, mejor así. O, ay, lo perdiste porque no te cuidaste, ¿no? Como este señalamiento y muchas veces esto les hace sentir pues mayor culpa, de por sí ya tienen este duelo y imagínense cómo se van a sentir. Este tipo de duelo desautorizado, invisibilizado, puede entonces derivar en procesos de melancolía, justamente porque la madre no sufre la pérdida en sí, sino justamente el no poder hablar de ella, el no sentirse escuchada ni validada. Como señalan algunos autores como Payas y Volvi, el duelo implica una ruptura con uno mismo, una desorganización interna que requiere tiempo, acompañamiento y sobre todo una reorganización subjetiva. La siguiente. A esto se le suma un tercer eje, el tipo de apego. De acuerdo con Bowlby, cuando existe un apego seguro, puede aceptar la pérdida y elaborar de alguna forma el duelo y continuar de alguna forma también su vida. Pero en casos de un apego inseguro o cuando es ambivalente o evitativo, el dolor puede cronificarse. El duelo se convierte entonces en una experiencia que desestructura, que paraliza y que puede fragmentar parcialmente la identidad de la madre. Eh, Otro punto criticado y abordado en este trabajo es la culpa persecutoria, donde va más allá de un simple sentimiento de responsabilidad. De acuerdo con Greenberg y Klein, es la culpa intensa que invade al yo desde el superyo. Es ese que te está diciendo, algo está mal, tú fuiste la culpable, yo no me cuidé lo suficiente, fue mi culpa, mi cuerpo falló. Y ahí es cuando esta culpa se internaliza de forma persecutoria, donde esos pensamientos le llegan todos los días. Esto puede derivarse en un masoquismo moral donde justamente se autocritica y dice, pues sí, o sea, yo tuve la culpa, ¿no? El yo se somete a ese propio castigo para reparar el daño y esto puede derivar en conductas autodestructivas, incluso autolesiones, que pueden llevar incluso ya no solamente la ideación suicida, sino ahora sí al pasaje al acto, que es ya el suicidio como tal. Frente a este panorama es urgente y necesario repensar nuestra forma de acompañar el duelo gestacional desde una perspectiva humana. El duelo no tiene un tiempo definido, ni mucho menos objetivo de superar o olvidar al ser perdido. No es que vayamos a terapia y mágicamente ya lo olvidamos, sino que más bien lo que se pretende hacer es que se pueda vivir con esta pérdida y se pueda resignificar ese vínculo. No que se olvide, sino que se aprenda a vivir con esa pérdida. Entonces, bueno, el artículo propone implementar algunos protocolos en los servicios de salud, por ejemplo, que incluyan espacios de contención emocional inmediata,
en tanto que, no sé, llega alguna madre al hospital, pierda el bebé y no se les deje en el olvido, ¿no? No se les deje así como, ay, pues ya perdiste al bebé y ya. No, sino que se pueda tener esa posibilidad de algún ritual simbólico, que ellos se puedan despedir, los padres se puedan despedir de ese bebé, porque si bien estos ceremonias privadas, estos a lo mejor plantación de árboles conmemorativos, no van a revertir la pérdida ni les van a regresar ese bebé, pero sí permiten integrar la ausencia de una forma muy significativa. Y bueno, ella esperaba con ilusión el primer latido. Había elegido el nombre, imaginado su rostro, había planeado su llegada, pero ese día, en lugar del sonido esperado, escuchó un silencio. Silencio que marcó el inicio del duelo que casi nadie entendía. Y como esa historia hay muchas que permanecen ocultas. Por ello, hoy quise hablarles de este tema que necesita ser visibilizado y comprendido porque lo que no se nombra duele dos veces. Y lo que se acompaña puede doler, sí, pero también puede sanar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos ese texto que justo es un poco, que no se habla mucho y que es a veces minimizado, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a presentar a José Alberto García Mendoza, psicólogo egresado de la Universidad Azteca Campus Chalco en el 2013, maestro en Ciencias de la Educación en 2023 por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, actualmente maestrante en Psicoterapia Psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior, supervisor para el acompañamiento y la mejora educativa en el modelo de bachillerato en línea, prepa en línea C. Autor de los artículos El grito bajo el estruendo, un viaje psicoanalítico al cuerpo y el alma del metal, publicado en el 2024, y ahora nos va a presentar El dolor en el metal, una expresión oscura, publicado en el 2025. Muchas gracias, Rosy. Pues bueno, hola, muy buenos días, apreciable audiencia. Es un gusto poder formar parte de este séptimo encuentro internacional de la publicación psicoanalítica y poderles presentar uno de mis artículos, el cual explora una idea totalmente radical y abre un nuevo campo de investigación para el psicoanálisis. Por ende, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un fenómeno humano universal, el dolor. Sin duda, todos lo hemos experimentado en alguna de sus formas, ya sea física o emocional, y todos hemos tenido que lidiar con él de alguna manera. A través de estos minutos, quisiera presentarles una idea que, si bien puede parecer extraña, les pido un poco de apertura, pues esta presentación tiene por objetivo el mostrarles cómo el género musical conocido como heavy metal o simplemente metal se convierte en un medio único para procesar, liberar y expresar ese dolor, específicamente el dolor psíquico asociado al duelo y la pérdida. En el artículo que lleva por nombre El dolor en el metal, una expresión oscura, propongo una conexión profunda entre la experiencia emocional del dolor y este género musical. No obstante, este no solo se piensa desde un elemento sublimatorio del compositor o del letrista, sino está pensado desde el oyente, el cual puede vivirlo de manera intensa e inmersiva, con lo cual se posibilita la liberación de emociones reprimidas y encontrar, por extraño que parezca, un consuelo. En primer lugar, es importante reconocer que el dolor psíquico es un fenómeno complejo e intangible, a diferencia del dolor físico, que tiene una localización clara como una parte específica del cuerpo. El dolor emocional es algo que se siente profundamente, pero no siempre se puede expresar de manera directa, es decir, no es tan fácil su localización para aquel que lo siente. Relacionando este tipo de dolor con pérdidas y con la experiencia de lo irrecuperable. Es importante señalar que al hablar de dolor psíquico debemos mencionar dos de sus dimensiones, el dolor emocional y el dolor del duelo. El primero está relacionado, como su nombre lo refiere, con las emociones, las cuales son complicadas en su expresión debido a que, ante la experiencia dolorosa, se obtura la mente y se cierra la comprensión del pensamiento, mientras que el segundo está vinculado a la pérdida. Si bien se puede pensar que tiene que ver con un ser querido, este también puede ser hacia cualquier situación u objeto.
y ante la pérdida se comienza lo que conocemos como duelo, que en palabras de Juan David Nacio, se trata de un proceso lento y penoso de desamor. Este tipo de dolor parecería estar conectado con la memoria, haciendo justo este proceso más complejo aún, pues constantemente se encuentra la reactivación del sujeto perdido. Si no se trata de un proceso sencillo, ¿cómo puede expresarlo o descargarlo? ¿Cómo puede deshacerse de él aquel que lo siente? ¿Cómo puede desprenderse de ese peso? Si bien no existe una forma general para lograrlo, ya que esto dependerá claramente de la subjetividad de cada persona, sí existe una forma primordial para comenzar dicho proceso, pues antes de la palabra y sus múltiples expresiones, el dolor encuentra en el grito su más fiel representante y en el metal halla una de sus más puras manifestaciones. El grito es una de las características más emblemáticas del metal, pues no solo es un medio de expresión para el cantante, sino también para el oyente, pues como refiere María Fernanda González, psicoanalista mexicana, que inclusive estuvo el encuentro pasado y estará más al ratito, el grito es el antídoto más primitivo contra el dolor al que los hombres han apelado desde siempre. Gritamos por y para el dolor, para perturbar el silencio y la pulcritud que parecería que el doliente quisiera guardar u ocultar. Pero ¿por qué se busca ocultar? Al parecer el doliente ha aprendido que lo que duele se guarda, manteniendo alejado su dolor del otro, con el fin de mantener la interacción social, censurando de esa manera su sentir. Esta evasión es comprensible hasta cierto punto, pues el doliente se encuentra con dos clases de censura, la social y la personal. Con respecto a la primera, ya se mencionó el apremio por la interacción, empero este no es el único elemento, ya que la sociedad censura las manifestaciones de sus duelos por miedo a la estigmatización. Por otra parte, la censura personal se podría teorizar como una resistencia o defensa del sujeto, pues el motivo de ambas es siempre evitar el dolor. Es precisamente la manifestación de dicha censura o evasión la que plantea una cuestión paradójica. Como se mencionó, el sujeto busca evitar ese dolor, por un lado, pero por otro, también busca su liberación. Este elemento nos hace pensar que, más que una evasión, se trata de una carencia o imposibilidad del sujeto para dar expresión y apertura a ese sentimiento a través del lenguaje. Por ende, este recurre al grito en primera instancia. Y es justo este punto donde el metal hace acto de presencia. Hegel señaló que el dolor que se expresa tan puramente por medio del grito, curiosamente, puede ser calmado por otro grito. Mientras que las personas no iniciadas en este género musical solo podrían escuchar gritos o gruñidos como si fuesen componentes caóticos y carentes de sentido, el metalero encuentra un faro o un refugio en su intempestiva tormenta de dolor. A dicho grito se le suma la construcción melódica de muchas de las canciones, convirtiendo al metal en un medio para confrontar el dolor de una manera directa y sin adornos. En subgéneros como el death, el black o el doom, las letras a menudo exploran temas como la muerte, la desesperanza, el nihilismo, la rabia y la miseria. Sin embargo, esta crudeza no busca glorificar el sufrimiento, sino más bien ofrecer una plataforma para que el oyente pueda enfrentarse a lo que normalmente se oculta o se evita en la sociedad, el dolor humano en su forma más pura y desgarradora. Por tal razón, ambos tipos de dolor mencionados anteriormente, aunque diferentes, a menudo se entrelazan y se manifiestan a través de las canciones que en este universo musical, creando una especie de espejo para aquellos que están en duelo o experimentando el dolor emocional. A lo largo del artículo exploramos cómo el metal, con su lírica directa y a menudo violenta, se convierte en un refugio para aquellos que atraviesan momentos de dolor profundo, pues este tipo de música valida la experiencia emocional del oyente sin tratar de adornarlo como en algunos otros géneros musicales. Por ende, X o Y canción puede convertirse en una expresión de la voz del oyente, cuando su propia palabra se encuentra silenciada o perdida, proporcionándole un espacio seguro donde el dolor puede ser externalizado, procesado y sobre todo validado. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo puede un género que en apariencia es tan intenso, estruendoso, violento y oscuro ser una forma de consuelo? La respuesta desde nuestra perspectiva claramente radica en la identificación que el oyente tiene con las letras. El metal no solo habla de la experiencia del dolor, sino que también le da voz a quienes lo viven. En ese sentido, dicho género se convierte en un agente conductor del dolor, permitiendo que quienes escuchan estas canciones encuentren consuelo en la comprensión de que no están solos en su sufrimiento,
por lo cual dichas canciones ofrecen una salida para aquellos que se sienten atrapados por su dolor, brindándoles la oportunidad de sentirse comprendidos a través de una música que se adentra como ningún otro género en las profundidades de las emociones humanas, generando una sensación de acompañamiento. Alguien más siente o sintió lo que yo siento. Y no solo eso, pues también se presta su grito, su gutural o bien la palabra para ser utilizada primero a modo de repetición, luego a modo de adopción, posteriormente transformarse en su traducción y finalmente la asimilación y la expresión. Para concluir, el metal no solo es un medio para enfrentar el dolor, sino también una herramienta para transformar esa experiencia dolorosa en algo que se puede compartir, procesar y eventualmente liberar. A través de sus letras, gritos y ritmos intensos, el metal ofrece un espacio para que los oyentes experimenten su dolor de manera segura y catártica. En ese sentido, el metal se convierte en un refugio para aquellos que necesitan un lugar donde expresar lo que no pueden decir con palabras. Les invito a reflexionar sobre cómo la música, y en este caso este género, puede convertirse en un vehículo poderoso para enfrentar nuestras emociones más profundas. Al igual que la música puede externalizar lo que sentimos, también puede ayudarnos a entender y sanar el dolor que a menudo guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Agradezco su atención y devuelvo la palabra a la maestra Rosa. Gracias. Por enseñarnos a ver el metal de manera diferente. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro periodo de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes. Pues yo solo quería agradecer porque justo nos enseñaron otra perspectiva de todo, pero obviamente el que más me interesó fue el de Andrea, que justo no está tan visualizado y sí debe de ser como muy humanista. De hecho, hay creo que un código que se llama código morado o código mariposa me parece. Justo es para humanizar la pérdida de un ser que todavía no nació. Entonces, sí es muy importante porque, bueno, a mí me ha tocado, yo trabajo en un hospital, me ha tocado pacientes que sí dicen como, es que ni siquiera me dejaron ver lo que perdí. Entonces, ellos también necesitan ver y hacerles como toda esta sesión que te mencionó. Entonces, es muy importante que tocar este tema. Gracias. Gracias por... No tengo preguntas. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. De hecho, algo muy, muy valioso, hace 2 días, 3, bueno, el 18 de este mes, se conmemora el Día de los Niños No Nacidos. Entonces, es algo que al menos ya está teniendo más alcance, ¿no? Que justamente como menciona la compañera, ¿no? Es importante que, aunque sea de 8 meses, 5 meses, lo que sea, es importante que lo puedan ver porque se quedan, tuve una paciente, rapidísimo, para no quitar tanto tiempo, tuve una paciente que justamente tuvo una pérdida muy dolorosa y la familia no dejó de despedirse de él porque estaba llorando mucho. Entonces, imagínense cómo, cómo se quedó y su sentimiento. En el hospital no la dejaron ver a su niña, en el entierro tampoco, y ellos decidieron cremarla, así de simple. Entonces, imagínense cuánto impacta en su vida. Gracias. Para la doctora. Bueno, yo a los tres los quiero felicitar mucho, me siento muy orgullosa de ustedes, han hecho un gran trabajo, es un trabajo que contribuye bastante al campo de psicoanálisis, ¿no? Desde el trabajo de Alejandra, y desarrolla su con el sueño de la psicosis, ¿no? Qué importante tu trabajo, qué importante contribución. Andrea, bueno, un trabajo muy sensible, muy emotivo, muy responsable, me parece. La verdad es que como me comentaban ahorita, el hecho de que no haya un cuerpito, no pareciera que un bebé, cuando aunque sean unos días, unas semanas o unos meses, hay algo que la fantasía que tiene que ver con la realidad cierta, que al final es lo mismo que la realidad práctica, y entonces el Dios pierde, ¿no? Si el Dios pierde algo, siempre va a haber culpa. Bueno, trabajar esa culpa, a veces como es un duelo invisibilizado, pues no da la oportunidad de elaborarlo adecuadamente. Si de por sí es difícil, cuando es visible, pero más aún cuando tiene esas características.
Entonces, es importante que se resalte esto, que tú lo puntualices. Y bueno, Beto, que ya va con su segundo artículo, que es el escritor estrella, en el sentido muchísimas gracias por tu tema tan interesante. Mira, ya te voy a abandonar un amigo que no le gusta el metal. Que dijo que es una... No, la verdad es que metal, en serio, tiene razón, Beto. O sea, ahí justamente se elaboran muchas cosas. Recordemos cómo en psicología de las madres, cuando la responsabilidad se comparte en la masa, bueno, el dolor se comparte en la masa también, ¿no? Entonces, se elabora y muy interesante, tiene varias posturas en relación al tema, no lo ha trabajado desde una sola línea y ha hecho dividirse en el tercer artículo en este tema y tiene una visión muy completa, aparte es un apasionado y es un gran escritor. Felicidades a ustedes. Gracias. Pues yo quiero felicitarlos a los tres. Sus temas fueron muy buenos, nos aportaron muchas cosas, pero sí quiero agradecer también especialmente a Andrea traer este tema, porque ella lo mencionaba, ¿no? Es muy invisibilizado, pero para las madres, pues así sea un mes, al enterarse para ellas ya significa algo muy importante, ¿no? Es un bebé, y es un hijo. Así sea que en lo médico sea un feto, un cigoto, esto para ellas, ¿no? Para ellas ya es un bebé, ya es un... Entonces creo que es un tema muy, como decía la profesora Mitzi, ¿no? Es muy respetuoso como lo abordaste, gracias, y pues a seguir como aportando así como Beto sus más artículos. Gracias. Maestro orgulloso, felicidades. Gracias. Luego te invito unas heladas, Beto, para que también que me guste el metal. Quiero llamar la atención, Andrea, sobre un campo, no sé qué tan abordado, pero creo que muy actual, que sería aquel de las patologías del no duelo. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa cuando una madre pierde a un gestacional, pierde a un bebé? Cuando una chica pierde a su novio, un chico pierde a su novio, cuando alguien pierde un objeto, y que sería más preciso con las palabras, que no perdió nada, porque nunca tuvo nada. Y por lo tanto, tú no puedes hacer el duelo de algo que nunca tuviste. ¿Qué pasa con esa clínica? Te lo pregunto, se los pregunto, como me parece que sería como la clínica del vacío. O sea, yo perdí a mi novia y cosa, bien, perfecto. ¿Por qué? Viendo, analizando, pues es que no hiciste bien. Y el amor es una cuestión fundamental del enriquecimiento de sí mismo, del yo, y si no, entonces andas por la vida consumiendo objetos de todo tipo con los cuales no realizas ningún fin. ¿Qué piensas? Bueno, por ejemplo, si en dado caso el vínculo no se hubiera establecido, se podría abordar desde la clínica del vacío. Pero, ¿qué pasa en estos casos donde, no sé, tal vez un embarazo psicológico, pensando que no hay algún bebé, algún feto? Ahí ya se está jugando, digamos, abordado de los tres registros, ¿no? Del real, imaginario y simbólico. Por ejemplo, hablaba del bebé fantaseado, donde ahora sí hay estos deseos, estas expectativas, estos mandatos familiares de él va a ser el próximo abogado de la familia. O, es que él nos va a venir a unir como pareja, ¿no? Este sería el bebé fantaseado. El bebé imaginario ya está más bien
como esta imagen mental del bebé. Ay, es que tiene sus ojos, es que yo siento que está feliz porque se está moviendo mucho. Y, por ejemplo, el bebé real, ahora sí, ya es el bebé de carne y hueso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, en la pérdida gestacional, ya no se concreta ese bebé real. Entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé fantaseado, con ese bebé imaginario? Pues que ¿a dónde se van todas esas ilusiones, todas esas expectativas? Entonces es como pensarlo de otra forma, ¿no? Que también podría abordarse en caso dado de un embarazo psicológico, donde solamente es como más pensado con esta ideación, que pues a final de cuentas no hay nada, pero está presente esta fantasía, está presente esta imaginación. Yo tengo dos preguntas, una para Andrea y otra para José Alberto. Para Andrea, cuando hay un duelo que pasa de lo que no fue, de lo que, pero sí hay un duelo de lo que pudo ser, ¿no? Porque creo que se carga un poco de esta ilusión que no solo pasa con la pérdida, sino cuando el nacimiento, por ejemplo, es diferente a lo que tú habías imaginado, ¿no? O sea, entiendo muchas mujeres que se imaginan, no sé, un nacimiento de un parto natural, a las 40 semanas, que dan pecho inmediatamente, ¿no? Que todo sale perfecto. ¿Y qué pasa con la mamá? Que también sufre que no haya sido así, que tal vez tuvo que ser por cesárea y que tal vez no tuvieron que entrenar, o no sé, tuvo que haber otro tipo de situación en la que no puedes lidiar con el duelo, porque al final sí está el bebé, ¿no? Pero sí hay un duelo también ahí, como cuando incluso nace el bebé y muere recién nacido, ¿no? Todavía peor, porque al final sí hubo un bebé, entonces. Y no sé si hago la pregunta más para... Si quieres de una vez y... Es muy sencilla, nada más. Bueno, después de todas las investigaciones que has hecho, escuchándote, yo no soy fan del metal, pero sí escucho rock y lo que quieras, sí. Como que al sentir el grito del cantante, como que se siente también su expresión de dolor, de ira, de, no sé, como el desborde emocional. ¿Cómo piensas que cambia esa experiencia en colectivo? O sea, cuando grita y el de enfrente también, y el de al lado también, se hace como un grito. Así. Ajá, ¿cómo cambia la experiencia del cantante que pues, está poniéndose en el escenario? Okay. Bueno, gracias por preguntar. Sí, podría derivarse en una depresión postparto, ¿no? Por ejemplo, que no se cumplieran esas expectativas o que a final de cuentas se interiorizó tanto esta idea de perfección, de que, ay, es que mi hijo iba a tener los ojos azules y resulta que los tiene cafés. Y, bueno, podría derivarse en una depresión postparto donde hay este rechazo a este bebé, aunque haya nacido y aunque todo se haya desarrollado bien en el embarazo y nacimiento, se puede derivar en esta depresión postparto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Interesante, porque justo un poquito de spoiler. El tercer artículo va justo un poco más hacia el fenómeno masivo en los conciertos. Creo que, sin meterme tanto a los rollos que estoy escribiendo ahorita, cuando se da este elemento colectivo, porque sí, efectivamente, escuchamos este grito y a veces decimos, ah, ¿no? O a veces podemos decir, ah, caray, algo me movió, algo escuché, y no es que escuchemos a lo mejor el dolor de ese otro, a lo mejor es el espejo del propio. Y cuando se da en un concierto y se hace algo masivo, creo que hay una especie de catarsis. Hace un momento Mitzi mencionaba esta parte en Freud, en la parte de las masas. No solamente eso, sino que el concierto, hay una clase de ritual, por así llamarlo, un fenómeno en el cual se da una catarsis. Creo que si se escribe y se da ese punto, es con X sentimiento, y conforme se va hablando, creo que es al igual que en el análisis o en la terapia, lo vamos hablando, lo vamos hablando, lo vamos hablando, que llega un punto donde ya es muy neutral.
ya no siente tal vez ese efecto. ¿Lo podrá seguir gritando? Sí, pero a lo mejor ya no con esa emoción como antes. Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en una canción, pueden buscar los videos en internet, se llama Snuff, de Slipknot. El vocalista Corey Taylor escribe esta canción, nunca ha dicho realmente el porqué, pero es una letra súper dolorosa. Hay un video donde está en un concierto en Baltimore donde está cantando esta canción y hay un momento donde se quiebra y se voltea porque ya no puede. Actualmente sigue interpretando esa canción y ya no le duele como antes. Se va deslavando, si se gusta ocupar esa palabra, esta emoción para llegar a una catarsis. Algo que se buscaría claramente, en dado caso, es que eso se pueda poner a lo mejor en una palabra, que pueda cerrar el círculo y poderse decir, ah, me dolió. Sería tal vez lo más ideal, pero a veces no se puede. A veces únicamente queda con eso y tal vez por eso también repetimos esas canciones constantemente, porque algo de lo propio quiere salir y sale poquito, poquito, poquito hasta que llega un punto donde tal. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado una canción, no solamente de metal, sino de cualquier género, que nos dolió en el alma la primera vez. La volví a escuchar, me siguió doliendo, hasta que un punto que decía, ah, mira esa rola, me gusta, ya no me duele, pero ahí está, se va deslavando. La emoción tal vez quedará en un poco, pero ya se podría decir que se llevó una especie de catarsis. Y en los conciertos creo que eso es lo que más hay. Hay una catarsis donde se libera todo eso de una manera que podría parecer nuevamente violenta, pero no es una violencia, digámoslo, con intención. Es una violencia un poco más mediada, por así decirlo, pero se buscaría llegar a una catarsis. Yo creo, digo, no soy vocalista, ojalá, pero creo que eso encuentran los artistas, una expresión ante eso, en dado caso que ellos sean los que obviamente escribieron la canción y le pusieron las notas, ¿no? Llegaría a una catarsis hasta cierto punto. Perdona, justo, José Alberto, quería yo preguntarte si nos puedes recomendar autores. El abordaje me parece interesante que te diste el artículo, parecería que lo enfocaste totalmente a la parte social. Y me gustaría preguntarte, dentro de tus investigaciones, ¿qué autores nos puedes recomendar que tengan un enfoque un poquito más desde quien lo interpreta? Un poco como pensando en el dolor, en la descarga de quien lo interpreta. ¿Qué autores nos puedes sugerir? Pues en primera creo que la base de este artículo es de María Fernanda, realmente no recuerdo su nombre, la bibliografía, a lo mejor está más completo en la bibliografía del artículo, pero por ejemplo de Freud, Duelo y Melancolía, creo que sería uno importante, este de María Fernanda, una parte tal vez filosófica con Hegel, también habla un poco sobre este dolor y el grito. No sé, es que sí, efectivamente los autores que más he buscado van un poco hacia la parte social, pero creo que más todo lo que tiene que ver con la sublimación. Creo que mucho de lo que me encontré, sí, en heavy metal no había casi nada, es por decir nada, pero en música encontré muchos artículos que hablan de la sublimación. Desde la sublimación creo que hay muchísimo material y creo que ahí sería importante más, y creo que eso es lo que estoy buscando también, hablar desde el oyente, desde la identificación, desde cómo se puede expresar a través de no lo que yo algo que compuse, no algo que yo sublimé directamente, pero que sí se lleva a esta parte. Pero autores como tal, creo que no he encontrado alguno en particular que diga, este habla más o menos de lo que yo estoy hablando. No, son diferentes, hay muchísima bibliografía en los artículos porque se han sido investigaciones complejas por lo mismo, que es un tema que no está tan expresado a nivel bibliográfico, en particular estos géneros, no. En cuestión musical sí hay muchísimo de sublimación, muchísimo, pero así como tal, un autor particular sí creo que fallaría en eso para poder recomendar. En la revista de aquí del CIES, sí, ahorita van 2, nada más. Gracias. Próximamente 3 y 4. Para entender. ¿Vale? Primero que nada, felicidades a los tres, unos temas muy interesantes, pero mi pregunta más, Alberto, yo como fiel escuchar, llevo más de 15 años escuchando y entiendo perfectamente lo que expones, pero quiero saber qué es lo que piensas sobre, mencionaste varios subgéneros de metal, pero hay uno en especial que a mí me causa más extrañeza, que es el depresivo y suicida en la metal. Es uno de los 100 que es de los más bajos, ya que un metalero por etapas escucha hard rock, los padres de Metallica, vamos,
como que hundiéndonos más en ese tipo de subgéneros. No sé qué opinas sobre ese subgénero especial. Estos subgéneros, mejor dicho, son bastante particulares porque la mayoría de ellos, yo no estoy tan entrado en ese subgénero como tal, pero sí he podido escuchar que hablan, si hay letra, porque hay que aclarar, a veces son canciones de puros gritos, puro gutural, no hay letra como tal. Creo que ya estamos hablando de un dolor más profundo, un dolor que no ha podido encontrar esa expresividad. Creo que ahí, como decías, no, se va adentrando, se va hundiendo. Creo que ahí lo que se tendría que hacer es empezar a regresar. Empezar a que si estamos en este subgénero donde es un puro gutural, poder empezar a pensar qué se está hablando, qué se quiere expresar ahí y empezar a recorrer tal vez hacia otros géneros, hacia otras canciones donde ya haya una letra, donde ya se pueda decir, ah, esto me dolió, ah, esto me hizo sentir mal, que se lleva a la expresividad. Estos géneros sí son, en particular en ciertas etapas, creo que peligrosos, inclusive es uno de los argumentos que se le ha dado a este género, ¿no? Que promueve elementos violentos, que promueve la adoración satánica o paganista, que promueve el uso de drogas, que promueve la violencia. No todos, también no podemos defenderlo todo, porque sí hay claramente géneros donde sí hay muy marcado esto, pero estos géneros en particulares que tienen que ver con la depresión y con el suicidio, creo que son elementos más complejos aún, porque es más gutural, no hay palabra, es más sentimiento, es una emoción, yo la llamaría tan primitiva, que habría que pensar realmente, más allá del género como tal o el subgénero como tal, es tú como oyente, ¿qué te está generando? Porque también podemos decir que a lo mejor encuentras cierta paz, cierta relajación y estaría bien. Ahí viene a tapar como ese agujero que tal vez falta, ¿no? Pero tal vez lo ideal sería llevarlo un poco más a la palabra. Sí creo que son subgéneros que en lo particular yo no escucho, para ser sincero, no es como tal que de mi agrado, por lo mismo, porque yo no conecto con ellos. Para aquellos que sí conectan, creo que sería eso, preguntarse, bueno, ¿qué de mí está conectando ahí? Y empezar a hacer tal vez la elaboración para llevarlo a la palabra. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades, chicos. Sigan escribiendo más, por favor. Francisco.